y la mejora continua del sistema. ¿Y qué se hace en cada uno de ellos? No era sino entender ese grafiquito y redactarlo. Era agotadísimo, estaba más fácil que todo lo que hemos hecho porque ya les estaba dando ahí el resultado. ¿Cierto, José Alexander? ¿Cierto, Juber? Bueno, ¿y qué otra confusión tenías, Ángela? Pero te quedó claro el PHBA, Ángela. Bueno, ¿y qué otra confusión tenías? ¿O tienes? Y lo mismo pasa con el otro tema también, que se llama, que hablamos de qué era, de la continuidad del negocio, del impacto del negocio. Ese es el mismo vía, en las siglas en inglés. Entonces los pasos del vía son las mismas etapas del impacto en el negocio. ¿Cuál es el gobierno? Cuando se habla de gobierno de estructura es cómo se gobierna la continuidad del negocio en una empresa. Y la estructura es cómo se organiza, cómo se define un equipo para poder trabajar la continuidad del negocio. Gobierno, acuérdate que ahora se habla de gobierno de tecnología de información, o sea, cómo se administra y se estructura y se organiza el área de gobierno, o sea, la forma como se maneja la tecnología de información. Ahora se habla del gobierno corporativo, ya no se habla de gerencia, se habla de gobierno de TI, gobierno corporativo, gobierno de continuidad del negocio, o sea, es cómo desde la alta gerencia, cómo se administra y cómo se dirige y cómo se planea y cómo se controla en este caso la continuidad del negocio. Y la estructura es un organigrama, unos cargos o una forma de organizar un equipo para desarrollar algo. En este caso, pues un equipo para el desarrollo y el manejo de la continuidad del negocio. Sandra, buenas noches. Claro que tiene que ver con la administración, cómo se administra, se gobierna la gestión de la continuidad del negocio. Sí, eso es, Juber. Planeación, organización, dirección y control. Eso es lo que es el gobierno, cómo se planea la continuidad del negocio, cómo se organiza, cómo se dirige y cómo se controla. Eso es el gobierno de continuidad del negocio. Y la estructura es los componentes, qué personas o qué cargos o cómo se podría estructurar un equipo de trabajo dentro de la organización para administrar y soportar la continuidad del negocio. Eso está claramente en los modelos. Si ustedes miraron los modelos de continuidad del negocio, los estándares que les puse a investigar y con los que les mandaron los que compartieron sus compañeros con ustedes, ahí deberían estar. Entonces yo creo que si ustedes consultaron esos documentos, ahí estaba esa información. Por eso fue que dijimos que compartiéramos entre todos los resúmenes de los estándares que hicimos. Lo más seguro es que en uno de esos resúmenes están esa parte. José Alexander, ¿qué vio eso con respecto a la estructura de la continuidad del negocio? Y José Ignacio, buenas noches. ¿Qué vieron con respecto a la estructura?
¿Cómo se estructura un plan de continuidad de negocio? Esa es la pregunta. Se hablaba de gobierno y estructura de continuidad de negocio. Ese era uno de los puntos, ¿te acuerdas? Claro, José Alexander. Cuando hablamos de estructura de continuidad de negocio podemos hablar o del equipo como está conformado o de qué partes tienen un sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿Cómo lo entendiste tú, José Alexander? Buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucha, No te profesor? escuchamos. No. No te escucho, José Alexander. ¿Sí me escucha ahí, profe? Yo no le estoy escuchando. ¿Sí me Nada. escucha? Nada. Súbale el volumen, que por allá te escucho al fondo, pero no te escucho bien. Arríbate el micrófono a la boca o revisa a ver si es que el volumen o algo está mal por allá. No. No te escucho, José Alexander. ¿Los compañeros lo escuchan bien? ¿Sí me escucha, profe, ahí? Ahí está mejor, está subido, ahí está, ahí te escuché alguito. Ah, bueno, listo. Algo tienes Sí. por allá con el volumen. Algo tienes extraño que no te dejas subir el volumen. Se fue. Bueno, de acuerdo al punto. Bueno. Profe, ahí sí me escucha. Habla. Ahí sí me escucha, profe. Ahora está mejor. Ahí sí. Sí. Ah, bueno. Listo. Bueno, el punto correspondiente a gobierno y estructura. Hay que tener en cuenta que el gobierno de la gestión de continuidad del negocio es un elemento muy importante dentro de la estrategia de la organización como tal. Este gobierno determina partes, determina funciones, obviamente dentro del contexto de la organización. Los elementos que se deben tener en cuenta dentro de este gobierno son los siguientes. Es como el enfoque que yo lo vi. Por ejemplo, un gobierno debe tener en cuenta unas directrices corporativas. Estas directrices corporativas, ¿qué son? Simplemente son una serie de lineamientos de esos efectos en la implementación de una gestión de continuidad del negocio sean efectivos cuando llegue a pasar algún tipo de situación adversa, algún tipo de situación negativa. Y obviamente con estas directrices lo que se asegura es que haya una mayor resiliencia ante las situaciones adversas. ¿Qué significa esa palabra? La palabra significa que uno ha aprendido de las malas que nos han pasado, de esas situaciones negativas, es una posibilidad de adquirir conocimiento y experiencia sobre eso
para no volverlo otra vez a cometer, para que esos errores no se vuelvan a cometer este tipo de magnitudes. Me explico. Por ejemplo, una persona voy a colocar un ejemplo de esta palabra que es muy importante dentro de estas directrices corporativas. Por ejemplo, una persona tiene resiliencia cuando aquella persona que ha consumido drogas por mucho tiempo y por voluntad de esta persona se somete a un plan de mejoramiento, de cambio de su vida, deja eso atrás, su vida la hace de una forma más asequible y dejando las drogas atrás, se dice que esa persona tiene un alto grado de resiliencia. ¿Por qué? Porque logró superar una serie de adversidades, una serie de eventos negativos y está otra vez nuevamente reincorporada otra vez a una vida normal. Lo mismo pasa con estas directrices corporativas. Si estas directrices corporativas es un elemento importantísimo que define el gobierno y estructura de la continuidad, de gestión de continuidad del negocio, pues se le va a dar ese valor, ¿cierto? A estas personas que se hacen responsables de la gestión de continuidad del negocio y asimismo aprendiendo de esas situaciones que han pasado para luego colocarlas en práctica y tener en cuenta todos esos factores negativos adversos y poder hacerles frente cuando lleguen a pasar. Otro elemento importante. Ya te fue la onda. No se escucha, José Alexander. Algún cablecito por allá tienes descuadrado. ¿Me están escuchando? No creo. José Alexander, si me está escuchando, revisa por favor que no lo estamos escuchando. Bueno, ahí sí me escuchan, profe. ¿Tienes algo mal configurado? Ya me di cuenta. Que te aparece un parlante por ahí cuando se escucha aparece un parlante. ¿Tienes alguna configuración del? Tienes que volver cuando hables porque si me escuchan. Otro elemento del negocio, más conocido como por sus siglas, con el BIA. Este análisis del impacto lo que hace es identificar la severidad de un negocio como tal y así mismo pues establece esos mecanismos de recuperación. Otro elemento importante del gobierno, esto no lo podemos dejar a un lado, es importantísimo el análisis de riesgos, es de vital importancia en la gestión de continuidad del negocio. Ya hemos hablado mucho de riesgos, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los proveedores de alguna u otra forma ejercen funciones críticas dentro de todo el proceso cíclico de cadena de valor de un proceso de negocio. Sin proveedores, pues digamos que una organización sería difícilmente que pudiera competir
y que pudiera tener capacidad en un mercado determinado. Entonces, por eso los proveedores hacen una, son de vital importancia de la selección de los mismos. También se debe partir del gobierno y de estructura a una evaluación de las vulnerabilidades y de las amenazas. Esto se debía hacer de forma periódica, inclusive la idea es que se puedan hacer registros de estas vulnerabilidades que se presentan y que de alguna forma ponen en riesgo los activos de una organización determinada. El mismo plan de continuidad del negocio parte también de un gobierno y de una estructura para que tengamos en cuenta. El conocimiento y esa concientización, esa formación, esa educación, esa forma de culturizar a todos los que están dentro de una organización con respecto a la gestión de continuidad del negocio, también es un lineamiento, una directriz muy importante que viene del gobierno. Algo que también se debe tener en cuenta es el plan de gestión de crisis. Este plan de gestión de crisis es un proceso como tal y se tiene en cuenta una evaluación para establecer situaciones que sean propias de crisis, teniendo en cuenta obviamente una comunicación dentro de la organización a través de procedimientos y métodos de identificación y clasificación de estos eventos negativos que se presenten, de validación que se deben tener en cuenta para ir de algún lado. Se fue otra vez a José Alexander. Haciendo seguimiento a los factores, a todos estos planes que tienen que estar relacionados o que tienen que ver con negocio. ¿Con qué fin? Se te fue la onda. Forma también se debe tener en cuenta las evaluaciones independientes de un hora o mante. Si esas que pueden ser lo académico interna específicas para la gestión del gobierno. Y esta política define esos lineamientos generales. Esto pues es complejo seguir con un plan o con todo o con la implementación de un sistema de gestión de continuidad del negocio. Y con respecto al punto de la estructura organizacional, simplemente que para asegurar una adecuada gestión de continuidad del negocio, pues se debe definir una estructura organizacional. Y esta estructura que debe incluir en principio, para no complicarnos y para no extender las cosas, los roles y sus respectivas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, lo más normal que se ve es que se establezca un comité para el sistema de gestión de continuidad del negocio. Lo mismo pasa con los riesgos. Los riesgos, se establece un comité de riesgos. Con este sistema de gestión de la continuidad del negocio, se establece un comité. A partir de ese comité va a partir del mismo gerente general de la organización o puede ser del mismo presidente de una organización. A su vez, va a actuar como director de continuidad. Ese es el rol que va a tener. Entre otras cosas, va a ser el rol de contingencia. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Va a ser el rol de contingencia. Entonces, su rol va a ser director de continuidad. Ojo que lo que estoy diciendo no es que tenga que ser estrictamente o tenga que pasar en una empresa determinada. O sea, se puede manejar de acuerdo a su estructura organizacional,
de acuerdo a ese contexto que se establezca, esa política, esas pruebas de validación, esas asesorías o esas consultorías independientes, si se logran hacer, ese mismo plan de continuidad del negocio, teniendo en cuenta todos estos elementos. Por ejemplo, otro rol, otro, otro elemento importante dentro de este comité de sistema de gestión de la continuidad del negocio sería un jefe de riesgos. ¿Y cuál sería su rol? Director alterno de continuidad, que, entre otras cosas, supliría al director de la continuidad en caso de que él no pueda estar presente en todos los eventos, en todas las reuniones que se hagan. Y lo más factible es que eso vaya a pasar. Un gerente general va a dictar una serie de cosas, pero él no va a estar en todas las reuniones. A él lo que le va a importar es que las cosas se estén haciendo, que le lleven informes y que lo retroalimenten, pero él no va a estar en todas las reuniones, ¿sí? Va a estar pendiente. Eso sí, eso va a estar pendiente. Pero él con todas sus ocupaciones, pues no va a estar de lleno metido al 100% en este comité del sistema de gestión de la continuidad del negocio. Y aquí viene algo muy importante. Aquí dentro del comité también se debe tener en cuenta al director de sistemas. Y su rol va a ser el líder de recuperación tecnológica. ¿Por qué? Recordemos que la parte de tecnología en una organización de sistemas es un proceso de apoyo a todas las demás áreas y demás procesos de la organización. Si este proceso falla, falla todo. Es muy importante tenerlo en cuenta él como ese líder de recuperación tecnológica. Algunas empresas manejan la parte del secretario general. Es una persona dentro del comité que es transversal a los demás roles de contingencia. Y esta persona podría tener un rol de líder de administración, recuperación de la infraestructura física. Estamos hablando del edificio, del cimiento como tal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya vienen aquí dentro del comité una serie de cargos, bueno, una serie de cargos no, 3 cargos importantes que son José los Alexander, en las empresas, que son los que en las empresas están presentes, como por ejemplo el gerente administrativo financiero, Alexander. el gerente de operaciones y el gerente comercial. Sí, señor. Deja ahí porque si no me cubre toda la materia en una noche. ¿Entendiste el mensaje? O sea, todo lo que estás haciendo es válido, pero estás cubriendo toda la materia. O sea, hasta dónde vamos a definir hoy. El gobierno y estructura. El gobierno es definir la alta gerencia, las políticas de continuidad de negocio. Y las políticas son todo eso que le está contando Alexander. Y la estructura es organizar un comité con toda una estructura y una configuración para que esas políticas se apliquen y se cumplan. Dejemos hasta ahí esa teoría y porque las otras guías nos van a detallar un poco más eso que nos está contando Alexander. Preguntas más, respuestas sobre el tema. Está pidiéndole el micrófono Javier, ahí va el Javier, micrófono. Listo, Javier. Buenas noches para todos, ¿nos escuchan? Sí, estás bien, te está escuchando bien. Ok, tengo un par de dudas. Haciendo el ejercicio respecto a la continuidad del negocio, el análisis de riesgos, el análisis del impacto. Bueno, primero me surge la duda de, en alguno de los documentos que averiguaba, hablaba del uso de la técnica esta del análisis de impacto del negocio, el BIA, que está enfocada directamente en definir el tipo de impacto y el grado en que está impactando
al negocio determinado riesgo. Y la otra manera de hacer como un análisis de la forma en que la empresa debe actuar frente a un desastre o frente a un incidente es el análisis de riesgos. Entonces, digamos que se trataban los dos casos por separado, tanto la técnica de utilizar un BIA, un análisis de impacto del negocio, o la técnica de utilizar la metodología del análisis de riesgo, como la que está definida en la ISO 31. Que fue pues otra de las cosas que investigamos para esta actividad. Entonces la pregunta es si las dos o pueden complementarse, de qué modo sería ese complemento si pudiese hacerse, o definitivamente uno utiliza una de las dos. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con una cosa que no tuve clara sobre el tema. Lo que yo encontraba era sobre todo las estrategias de recuperación del negocio. No sé si viene a ser lo mismo, porque las estrategias de recuperación del negocio van enfocadas sobre todo a lo que se define en el plan de continuidad, y también dependen de ese proceso de análisis del impacto del negocio que se realiza previamente. Entonces no tuve claridad finalmente, porque pues yo lo desarrollé con base en las estrategias de recuperación del negocio, porque no sabía si eran las mismas estrategias de continuidad, si son las mismas o no. Eso era lo que consultaba. Muchas gracias, ingeniero. Ajá. A ver, primera respuesta. El plan el BIA es una de las etapas del sistema de gestión de continuidad de negocio. En el BIA, que vamos a identificar el impacto que puede causar lo crítico en caso de que se presente una crisis. ¿Qué es lo crítico? Pues los procesos críticos, la tecnología a nivel operativo que sea crítica, que tenga que ver con el objeto, o ya sea objeto organizacional, objeto estratégico del negocio, y que por X o Y razón, si falla, impacte en el negocio, en su funcionamiento, en su operación, en su entrega de información, en su oportunidad. Entonces, ese es un análisis aparte, en el cual se determinan primero lo crítico. Entonces vamos a mirar procesos críticos, aplicaciones críticas, equipos, ya hablando de los activos de información críticos, y a ellos les vamos a hacer un análisis especial pensando en ese tiempo muerto que pueden durar, que tiene un nombre que ustedes debieran haberlo conocido, que puede durar eso crítico sin funcionar. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, una aplicación de nómina que una aplicación de cuentas corrientes en un banco. La aplicación de nómina puede durar para fácilmente 15 días, que es lo que dura el pago de una quincena a la otra, mientras que las cuentas corrientes, si para un minuto ya está perdiendo el cliente, perdiendo clientes o perdiendo credibilidad del banco. Entonces hay que hacer análisis de continuidad de negocio dependiendo de lo crítico, y cada elemento crítico tiene un análisis independiente de acuerdo a el impacto que pueda causar eso en el negocio. Eso se puede complementar con la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque en los riesgos vamos a identificar esas posibles causas que pueden generar esa para de esa tecnología o de ese proceso o de esa aplicación. Entonces no son lo mismo, son complementarios y son etapas distintas que se pueden dar, y que una ayuda a la otra para poder actuar. Por ejemplo, la gestión de riesgos me va a determinar cuáles, de acuerdo a que los riesgos se hacen por proceso, ¿no? Se identifican los eventos de las actividades de los procesos críticos. Entonces por ahí podemos